Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Un Café con JJ en la onda, en la señal de Ecuador TV. Hoy hemos invitado al abogado Daniel Curi García. Él es abogado penalista, catedrático de la Universidad del Río, exdirector disciplinario en el Consejo de la Judicatura y es parte del bufete Hanse Alvear y Asociados. El tema, el que hemos venido abordando en todos estos días, una nueva constitución y cuáles son los vacíos que hay hoy en materia penal. Gracias, muy amable abogado, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que le quiero consultar es a qué cree usted que se debe que esta vez, como en ninguna otra ocasión, en ninguna otra gran discusión nacional, la academia se ha hecho presente con tanto impulso y tanto ímpetu. De hecho, varias universidades han hecho foros discutiendo el tema de la nueva constitución. Sí, a ver, siempre ha habido discusión, siempre ha habido algo de intervención, por así decirlo, pero el problema es que faltaba un paso más allá, ¿verdad? Se hace el foro, pero ¿qué resulta del foro? ¿Qué sale de ahí? ¿Verdad? ¿Cuáles son las conclusiones del foro? Entonces, habla la gente, pero no se lanza nada más. Entonces, lo que ha hecho la Universidad del Río esta vez es decir, no, vamos a reunir los profesores, vamos primero a sacar un comunicado en cuáles serían los temas de discusión, para luego ya de eso entrar a discutirlos, ¿verdad? Claro. Es decir, hacer academia justamente en base a eso, en base a estos puntos, en base a estos estudios, en base justamente a esta opinión, y no simplemente quedarse en un claustro cerrado hablando entre nosotros, por así decirlo. Claro. Ahora, en ese debate en el que estuvieron los académicos de la Universidad del Río, mi pregunta es, ¿se concluyó que hacía falta una nueva constitución? Sí, claramente. Con todos los fallos que tiene la constitución actual, con todos los problemas que genera, con esta falta de institucionalidad generalizada que crea, ¿verdad? Con esta idea de una Corte Constitucional que no responde a nadie, que puede interpretar e incluso cambiar el texto de la Constitución sin ningún tipo de consulta popular, sin nada, genera entonces justamente una falta de legitimidad y que nos promueve entonces justamente a crear un nuevo sistema. Claro. Ahora, ¿cuáles fueron los puntos más salientes de las observaciones que hizo la academia en la Universidad del Río de la nueva Constitución? Ejemplo, me atrevo a mencionar uno, las funciones del Estado. ¿Cuántas funciones deben permanecer las 5 o cambiar? 3, 4. No, claramente proponemos por un lado a la función legislativa ser la bicameral, ¿verdad? Ajá. Que es un punto que se ha discutido bastante últimamente y que hay muchas coincidencias en la academia, justamente ¿por qué? Porque queremos reducir el número de asambleístas como tales, pero a su vez aumentar la calidad. Entonces, una de las formas de aumentar la calidad es aumentando una segunda sala del Senado que estaría presidido por el vicepresidente de la República, como ya lo fue antes en el Ecuador, ¿verdad? Para que el vicepresidente no sea una persona que simplemente esté esperando que le den órdenes, sino que ya tenga funciones constitucionalmente asignadas, ¿verdad? Que funcione también como juzgador en caso de un juicio político, que la Asamblea entonces sería, o el Congreso sería quien lance la acusación, pero quien decida a las finales sea el Senado. Entonces, eso también crea... O sea, que se tramite en el Congreso, en exacto, la Cámara Baja, digamos. Exacto. Y en la Cámara Alta se toma la decisión. Exacto. Entonces, así, el órgano que decide y el órgano que acusa van a ser órganos diferentes. Entonces, y así de una u otra manera se fortalece mucho más el tema de los pesos y los contrapesos, especialmente irnos más hacia un sistema parlamentario que mantener un sistema hiperpresidencialista, ¿verdad? Claro. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, eliminar también la función electoral como tal, ¿verdad? Porque las finales no han servido. El Consejo de Participación Ciudadana ha sido solamente un organismo de trámite para hacer lo mismo que ya hacía la Asamblea. Y los funcionarios no es que ellos deciden, sino que les mandan las ternas, las otras funciones. Entonces, ¿de qué funciona? Absolutamente nada. Pero ni aún así tampoco resuelven. Ni aún así tampoco resuelven. Se tardan porque no les dan el presupuesto. Pero en cambio, si ya tenemos una Asamblea funcionando que se dedica a eso, pues no se ha de tardar tanto al nombramiento de... Pero lo escuché decir que desaparecer la función electoral, eso dijo. No desaparecerla en el sentido de ser un poder independiente, sino que nuevamente que sean oficinas técnicas que respondan únicamente a aspectos técnicos, igual que la superintendencia, igual que todas estas otras funciones del Estado que también funcionan de esta manera, ¿verdad? Claro. Lo que sí también proponemos, por ejemplo, es eliminar el Consejo de la Judicatura. ¿Verdad? La Judicatura tiene que irse justamente como una área técnica administrativa de la justicia, ¿verdad? Pero hay que fortalecer la autonomía de Defensoría y de Fiscalía. ¿Por qué vamos a tener un Consejo de la Judicatura con vocales representativos del Legislativo y del Ejecutivo?
para que metan mano a la justicia, y esa no es la idea, Claro. ¿verdad? Entonces, darle justamente a la Corte Nacional o Corte Suprema, si que le quieren cambiar de nombre, la Fuerza Administrativa también, a la Fiscalía para que tengan su propia autonomía administrativa y a la Defensoría para que tengan también su propia autonomía administrativa, y no estar justamente rogándole al Ejecutivo o rogándole a otra función del Estado a que les dé los fondos. Entonces, justamente eso es parte de los cambios que se Pero ¿y proponen. cómo se puede hacer con esto de la autonomía? Porque si se trata de fondos del Estado, siempre van a depender del Ministerio de Economía. Sí, pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que hay mucho dinero que genera la propia judicatura que no se queda en la judicatura. Ya, las costas procesales no se quedan en la judicatura, sino que se van a la cuenta central. Las costas de la notaría se van al Banco Central. Claro. Si tenemos una fiscalía y unos jueces que funcionan, por ejemplo, hacen allanamientos, cogen el dinero, que ese dinero se quede. Lo dividimos en 5. Policía, jueces, fiscales, defensoría y rehabilitación social, ¿verdad? ¿Qué tenemos inmobiliario ahorita haciendo? Mal manejando un pocotón de inmuebles que no hacen nada con ellos, ¿verdad? Que podrían servir para más dependencias judiciales, que podrían servir para más dependencias policiales, de todo. Claro. Ya, ¿qué es lo que de una u otra manera se busca hacer justamente? Hacer un cambio constitucional para darle justamente esa fuerza y esa autonomía, porque al final los jueces, ¿qué les motiva a los jueces a condenar en costas si nunca va a retornar ese dinero del costo del proceso a la propia función judicial? ¿Y qué hacemos con el Tribunal Contencioso? Porque usted está diciendo que el poder que era pues el electoral pase a ser una dependencia técnica. ¿Y el Tribunal Contencioso? Pues podría ser una sala de la Corte Nacional sin ningún problema. Para juzgar lo que resuelva, que resuelva o no en este caso la dependencia técnica electoral, ¿no? Exacto. A ver, la Corte Constitucional siempre ha sido un poco un cuello de botella donde es muy difícil llegar a conclusiones, porque hay quienes sostienen que es importante que haya pues una instancia que evalúe la constitucionalidad o no de determinadas situaciones, ¿no? Pero ¿usted considera que esta Corte debe continuar? Primero, dígame si cree que debe continuar existiendo. Y segundo, si alguien tiene que controlarle, si alguien tiene que hacer control político de la Corte Constitucional. A ver, yo creo que la segunda pregunta es más fácil que la primera. Perfecto. La segunda pregunta, si la Corte Constitucional debe tener control político, sí. ¿Por qué? Porque en un sistema democrático con pesos y contrapesos tiene que existir justamente eso. Ellos no pueden ser el peso sin tener un contrapeso. Pero tiene que tener entonces algún tipo de control político. ¿Quién hace el control político? Eso es parte de la discusión, ¿verdad? Puede hacerlo la Asamblea, puede hacerlo la Corte Nacional, ¿verdad? ¿Cuáles son las causales? Pues eso también lo podemos discutir, ¿verdad? Claro. Nuevamente, pero la idea no es que ellos tengan algo así como un control súper extraño, porque en la actualidad es súper extraño, porque al presidente pues tiene fuero de Corte Nacional común y corriente, igual que los asambleístas, pero los jueces de la Corte Constitucional, para juzgarlos penalmente, si ellos cometen algún tipo de delito, se necesitan 2/3 de la Corte Nacional. ¿Ya? Entonces, es decir, tienen un súper fuero que no lo tiene nadie más. Claro. ¿Ya? No es que los va a sancionar una sala de lo penal de la Corte Nacional, sino que es del Pleno de la Corte Nacional quien tiene que jugar por 2/3. Entonces, y es el único funcionario que tiene eso. Entonces, ¿por qué? Claro. Entonces, eso de ahí, entonces tenemos de una u otra manera que revisar, ¿verdad? Para regresar justamente a un control, claro, bajo los marcos de... y que no se contamine con los intereses políticos de ese control, exacto, ¿no? Exacto, pero el problema es que actualmente, pues la Corte Constitucional, ¿qué ha sido? Pues ha sido básicamente algo que tiran ellos por su propio timón y que nadie puede decirles nada, de que han perdido bastante de la legitimidad democrática porque no los elige el pueblo y ya no representan realmente a quienes deberían de representar, y simplemente van ellos cegados justamente en sus propios dogmas. En ese foro, ustedes también han hablado del derecho a la nacionalidad ecuatoriana. ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? A ver, más que nada porque la Constitución actual habla sobre la nacionalidad ecuatoriana de las personas, de grupos que viven cerca de las fronteras, ¿ya? No dice necesariamente indígenas, ¿ya? Porque claro, en el caso de las comunidades indígenas, especialmente en las comunidades no contactadas, por así decirlo, no es que le interesa al Estado mucho darles una cédula porque no puede contactarlos. Entonces, claro, eso no es el problema. ¿Cuál es el problema? En que de repente vamos a tener a personas con presencia en las zonas de fronteras que pueden ser grupos irregulares y que hay que reconocerles entonces la nacionalidad. Entonces lo que se quiere justamente es evitar eso y regresar. Ok, si es que tú eres ecuatoriano y has vivido en el Ecuador y has nacido en el Ecuador,
pruébalo y con eso te damos la nacionalidad, pero no que sea de una manera inmediata, simplemente, como tú vives por ahí, te vamos a dar la nacionalidad. ¿Y qué hay con la ciudadanía universal? ¿Tiene algo que ver con esto? No tiene nada que ver con la ciudadanía universal. Esa parte de ahí no se toca. Estamos discutiendo más bien justamente ese punto del artículo de la Constitución que habla de esta de los grupos con presencia en la frontera. Pero esto de la ciudadanía universal no es un poco también dar apertura a que ingresen personas que tienen por allí un dudoso pasado judicial, etcétera. ¿No fue muy generoso el Ecuador en todos estos años? Sí, pero yo creo que ese tipo de aspectos es un aspecto más de política migratoria que un aspecto que tiene que entrar directamente en la Constitución. No podemos... Es decir, para no hacerla tan reglamentaria en todo caso. En eso creo que coincidimos muchos, ¿no? Lo que queremos nuevamente es tratar de reducir así como hemos aumentado el nivel de burocracia, hemos aumentado significativamente el tamaño de la Constitución, y lo que buscamos entonces es reducir también el tamaño de la Constitución, el número de artículos, y tener una Constitución concisa, necesaria, y que luego entonces pues va a ser regulada por las respectivas leyes. ¿Usted sí cree entonces que se puede generar de la Asamblea, en la Asamblea, una Constitución que dure unos 20 años por lo menos? ¿O estamos, creo, en el tema de las utopías? Yo creo de que en este país tenemos es un país muy cíclico. Sí, totalmente. O algunas veces como, usted sabe que la Tierra como que va así, nosotros estamos en el medio, entonces a veces estamos para el norte, a veces estamos para el sur. Entonces a veces vamos hacia las ideas del norte, a veces vamos hacia las ideas del sur. Es correcto. Y entonces eso es lo que ha sido reflejo. Es difícil garantizar la vida eterna en la Constitución. Ojalá tengamos una que dure más de 20 años y la idea de una u otra manera es proponer eso. O sea, ¿qué modelo de constitución podríamos crear de un modelo tan neutro que pueda durar más de ese tiempo? Que no sea un programa de gobierno. Que no sea un programa de gobierno, de que no le ate a cualquier otra persona que quiera gobernar en 20 años, ¿verdad? Y que establezca unas reglas lo suficientemente claras para que todas las personas que quieran jugarlo. Ya en el próximo bloque vamos a hablar de la justicia indígena, de los sectores estratégicos y también de esos vacíos que de hecho los hay en la Constitución y que tienen que ver con el ámbito penal, ¿no? que es el ámbito suyo de muchos abogados que siempre se han quejado del tema. Vamos a hacer la pausa. Regresamos en un momento. Continuamos aquí en Ecuador TV en Un Café con JJ con nuestro invitado que es el abogado Daniel Curi García, penalista, profesor de la Universidad del Río, exdirector disciplinario en la Judicatura y parte del bufet Hanse Alvear y Asociados. Abogado, hablemos de la justicia indígena. Hoy la justicia indígena es más o menos así. En este lado está la justicia indígena y en esta la justicia común para todos los ecuatorianos, en líneas paralelas. ¿Cómo se hace para que confluyan y no estén transitando por caminos diferentes? A ver, ¿cuál fue el gran problema? El gran problema básicamente nace en una palabra, jurisdicción, porque jurisdicción tiene dos acepciones, una acepción de jurisdicción como administración de justicia y otra acepción de jurisdicción en un sentido político, de que yo tengo jurisdicción sobre un territorio y por lo tanto yo mando en este territorio. Y el gran problema es que se ha interpretado esta idea de justicia indígena con jurisdicción indígena en la segunda acepción como una acepción política. Entonces ellos dicen, no, este es mi territorio, aquí nosotros controlamos, aquí nosotros hacemos lo que queramos, aquí no puede entrar la policía, aquí nosotros secuestramos policías. Eso pasa realmente. Y eso es como que si fuese justicia indígena, ¿verdad? ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? La Corte Constitucional ha dicho no, ¿verdad? Justicia indígena es solamente para conflictos internos, justicia indígena es solamente para temas comunitarios, ¿verdad? Hay delitos en los que la justicia indígena no puede entrar, ni en ningún caso un delito contra la vida, la justicia indígena puede entrar a resolver, ¿verdad? Entonces ya ha empezado a poner una serie de reglas para eso. Entonces lo que se quiere justamente es dejar muy claro de que se trata de una forma de administración de justicia comunitaria, ¿verdad? Y no una forma de dar jurisdicción, casi que hasta potestad legislativa, a las comunidades indígenas. ¿Y de qué? Es una manera realmente donde el Estado, o sea, de donde nace un poco esta idea de la justicia indígena, que el Estado no podía llegar a todas partes, no podía poner a jueces, y así como pone jueces de paz en algunos sectores para evitar justamente esos costos, pone justamente esta idea de justicia indígena para decirles, ok, entonces ustedes resuelvan estos problemas pequeños internos entre ustedes y nosotros entonces cuando ya toque algo grave podríamos entrar. Entonces podríamos discutir, por ejemplo, excluir de la justicia indígena a la justicia penal, ¿verdad?
y dejarla únicamente para los temas contravencionales, así como está para los jueces de paz. Los jueces de paz en la actualidad pueden juzgar contravenciones siempre y cuando no lleven pena privativa de libertad. Y el resto de situaciones podemos mantenerlo justamente en el sistema legal nacional, por así decirlo. Estamos hablando de una especie de redefinición, entonces, ¿no? Exacto, sí. Y eso es posible. Eso es posible, porque actualmente con los jueces necesario, además. Más que nada es necesario aclararlo justamente por la forma como se lo ha interpretado y la forma como se le está utilizando. A ver, pasemos a otro punto antes de ir a lo que tiene que ver con sectores estratégicos y algunos de los vacíos en el área penal. ¿Cómo mejorar la calidad de la representación de quienes llegan a la Asamblea? Eso es claro, eso es para mejorar la calidad uno tiene que poner una serie de requisitos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? De que los requisitos al menos en papel representan algo, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos exigir título de tercer nivel, título de cuarto nivel. ¿De dónde consiguen esos títulos de tercer nivel o cuarto nivel? Ya no podemos meternos tanto a eso de ahí. Pero al menos requerimos que hayan pasado por un sistema universitario, un sistema de educación. Porque en la actualidad, pues eso no es ni siquiera un requisito. Entonces, parte de la idea de tener una bicameralidad es justamente eso, tener una cámara baja, por así decirlo, un congreso, una asamblea que pueda estar representando por cualquier persona, pero tener un senado mucho más elevado, con requisitos más fuertes, así como tiene los requisitos la Corte Nacional. Gente más preparada. O la Fiscalía, ¿verdad? Que son 10 años de experiencia, ¿verdad? No necesariamente título profesional, basta con que tenga experiencia. Experiencia, claro. Experiencia laboral, experiencia haciendo lo que sea, porque ahí puede hablar de su experiencia para poder justamente tratar de mejorar el país. Claro, está bien que aclaren que básicamente la experiencia también es importante, tiene mucho peso, estoy de acuerdo con usted. A ver, ¿cuáles son esos vacíos en materia penal que derivan de una constitución como en el 2008 excesivamente reglamentaria? Cuando hablamos justamente en materia penal, podríamos dividir dos grandes cuestiones, ¿verdad? Hay una que viene a ser el artículo 76 de la Constitución, que nos establece todas las reglas del debido proceso, y ese artículo 76 lo podemos dejar intacto, ¿verdad? Es más, hasta lo protegería para que no se le mueva nada. Uno de los problemas viene con el artículo 77, ¿verdad? Es decir, viene a ser el artículo que se va o que entra justamente a regular cuando hay una privación de libertad. ¿Ya? Entonces, ahí en ese artículo, por ejemplo, cuando nos habla de la prisión preventiva, ¿verdad? Y de la excepcionalidad de la prisión preventiva, lo que se busca es tratar de decir, ok, ¿para qué sirve la prisión preventiva y cuáles son los fines de la prisión preventiva? En la actualidad estoy diciendo, no, es que la prisión preventiva tiene que ser únicamente para garantizar la presencia del procesado en el proceso, ¿verdad? Pero olvida, como hay en otras constituciones, la necesidad a veces de poner una prisión preventiva para evitar más daños a la sociedad o más daños justamente a las víctimas, ¿verdad? Entonces, a la final, ¿qué es lo que sucede? Pues alguien comete un delito pues muy grave y luego se lo deja en libertad y esta persona pues sigue amenazando a esas víctimas. Entonces, lo que se quiere de una u otra manera es decir, mira, quizás lo mantenemos como de una manera excepcional, pero a su vez... Última ratio que dicen los abogados, ¿no? Como última ratio, ¿verdad? Pero no siempre, porque en otros casos debería ser la primera ratio. Es más, si nosotros miramos justamente el texto como está actualmente, el COIP, ¿verdad? Nos habla de la prisión preventiva como la primera ratio, porque nos habla de medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Claro que sí. Entonces, claro, hablemos primero de las medidas cautelares y luego prisión preventiva como una de ellas y no como una medida sustitutiva de, ¿verdad? Entonces, parte de esa jerga, de cómo nos manejamos, de esa dualidad, un poco de esa casi doble personalidad que tenemos, que decimos de una cosa, pero en realidad estamos haciendo otra, es lo que tenemos que tratar de entrar. Claro, ¿no? Y también terminar con este problema permanente en los juzgados. Yo no soy abogado, pero tengo alguna idea también de que si el fiscal no acusa, el juez se hace lo que no. Yo no puedo, el fiscal no acusó. O en otros casos, si el fiscal acusa, pero el juez evalúa y considera y a su criterio eso no amerita, no es prueba suficiente para dictar prisión preventiva. ¿Cómo se arregla eso? A ver, pero es que eso no se necesita arreglo, eso se arregla cambiando a la gente. Eso es solamente de personas. Eso es solamente de personas, porque si el fiscal no acusa, la pregunta es ¿y por qué el fiscal no acusó? Y si debía de haber acusado, ¿verdad? Si el juez teniendo todas las pruebas y dice y la acusación y dice pues yo no quiero actuar, entonces eso es un problema del juez, no de las normas, ¿verdad? Entonces hay muchos cambios que tienen que hacerse ya desde la parte humana, más allá de la parte meramente legal o más allá de lo que la Constitución pueda cambiar, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede?
que en materia de seguridad la Constitución tiene que garantizar justamente estos fondos que le damos a la seguridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al legislador es muy fácil que diga, no, aquí vamos a aumentar la pena, ¿verdad? Pero aumentar la pena no sirve para bajar la criminalidad, punto, ¿verdad? Nosotros pasamos del Código Penal al COIP, aumentamos penas para delitos de homicidio, para delitos de asesinato, sicariato, las aumentamos, pero también se han aumentado los sicariatos, también se han aumentado los homicidios, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Si la pena es más alta, ¿verdad? Es una cuestión de aplicación de la ley, y es en esa parte de la aplicación de la ley y quiénes lo aplican donde hay que poner mucho más énfasis. Claro, sí, es verdad, es verdad. Incluso no sé si ustedes creen que en la Constitución debería, no sé si en la Constitución, pero encaminarlo por allí, porque hay mucha gente que hoy dice que la inseguridad es tan alta que deberían contemplarse en casos excepcionales el libre porte de armas. Yo no soy partidario, por lo menos en Estados Unidos, igual es un peligro el porte libre de armas. ¿Qué opina usted? A ver, número uno, si hablamos desde un tema constitucional, yo creo que lo primero que hay que hacer es sacar esa discusión de la Constitución. Ya no hay que entrar a los motivos de los estadounidenses que lo tienen como un derecho. Claro. Debí decir tenencia, sí. Ya. Pues que puede ser tendencia y porte. Sí, así son dos cosas que a las penales a la final lo quieren tener. A la final es, ¿de qué me sirve tener el arma en mi casa? Si es que cuando estoy en el semáforo en rojo, pues me asaltan. Claro. Entonces hay que hablar de tenencia y de porte. Y esa viene a ser una discusión que se lo tiene que tener al margen del tema de la Constitución. Es un tema de no mezclarlo en la Constitución. Exacto. Claro. Ahora, sobre ese tema, en lo personal, yo creo que un buen arma en las manos correctas debería ser bueno, ¿verdad? Regularlo bien. ¿Cuál es el problema? Un poco la situación en la que vivimos ahora, donde incluso los narcos y grupos delincuenciales tienen sus propios servicios de seguridad, claro, para decir que tienen armas y portarlas legalmente. A la final es ¿qué es lo que termina? Termina existiendo un sistema en el que los delincuentes tienen permisos de armas y, claro, y las personas que quieren tenerlas, que pueden tenerlas no. Entonces, quizás regular eso de una manera mejor, ¿no? Modularlo. Abogado, ¿qué pasa con los sectores estratégicos? ¿Mantenerlos, regularlos, eliminarlos? ¿Qué cosa? Hay que regularlos mejor, pero hay que quitar el monopolio del Estado sobre estos sectores estratégicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues tenemos una gran reserva de petróleo que cada vez producimos menos. ¿Por qué? Porque no hay incentivos en sacarlo, ¿verdad? Tenemos un problema minero. Hay cada vez minería ilegal. Hay personas que practican la minería ilegal, pero no porque quieren ser delincuentes, sino porque quieren trabajar. Pero que no les dan concesiones porque no han abierto el catastro, porque quieren invertir y no les aceptan, ¿verdad? Entonces, para evitar en gran parte esa corrupción, lo que hay que hacer es dárselo a concesiones privadas, ¿verdad? A la gente que quiere invertir, que venga y invierte, que venga y saque, que venga a dar lo que saque, ¿verdad? En vez de hacer un modelo actual donde si es que yo saco petróleo, yo no vendo el petróleo, sino que me dan una tasa por lo que estoy sacando, ¿verdad? Permitirles a ellos justamente venderlo y que el Ecuador entonces se quede justamente... Claro, porque ahora usted, el petróleo que saca el inversionista, los pocos que hay, se lo tienen que entregar a Petroecuador, y Petroecuador les paga cuando el Ministerio de Economía les sitúe la partida. Entonces se daña el mercado, y los recursos renovables o no renovables funcionan siempre ante un mercado. Entonces la idea es ver cómo funciona el mercado del mundo, qué es lo que sí funciona en el mundo y por qué nos alejamos de eso. Claro, y recordar que, por ejemplo, no solo petróleo, por ejemplo, en energía hay petróleo, energía, o sea, ¿por qué minería inclusive? ¿Por qué tenemos estos problemas que hemos tenido de los cortes? Porque no permitimos que entren a invertir justamente en el sector eléctrico, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué es lo que termina siendo así? Terminamos entonces teniendo casos como los de Progen, donde una persona decide pues qué es lo que hay que traer y no permitir justamente a un inversionista decir, miren, ¿sabe qué? Aquí hay un mercado, acá necesitan electricidad, yo voy a traer lo mismo y yo corro con el riesgo. En vez de dejar al Estado que corra justamente con el riesgo de si le sale bien o no un negocio, si le sale mal o no un negocio. Es decir, salir de ese estado monopólico, acaparador, ¿verdad? Exacto. Tampoco significa pues libre albedrío, sino en un estado que controle, que fiscalice, pero que no haga todo, pues, ¿no? Exacto, sino permitirle justamente a la persona, si el día de mañana usted y yo hagamos una empresa eléctrica, traigamos los generadores, invertemos y tratemos entonces de vender esto de acá, pues perfecto, que tengamos esa libertad. La concesión es una buena alternativa. La concesión es una buena alternativa, pero nuevamente, esa es parte de la discusión. Es decir, miren, hay muchos modelos en los que eso se puede practicar a nivel de varios países, ¿verdad? ¿Por qué hay que escoger el que menos nos sirve? Yo siempre uso un ejemplo, y esto ya estamos cerrando, el sistema que se llama BOT, construye, opera y devuelve.
el Estado nunca deja de ser el dueño. Fiscaliza, controla, pero el inversionista construye, el inversionista lo opera, controlado por el Estado, y luego lo regresa al Estado al cabo de 20, 25 años. Es una forma de no perder de todas maneras. Sí. ¿Cuál va a ser el problema? Que al final el inversionista va a decir, bueno, si yo lo tengo que volver, ¿por qué le voy a seguir dando mantenimiento? Bueno, si que para eso está fiscalizando el Entonces, Estado. claro, es un tema que hay que conversarlo. Es un tema que hay que conversarlo, hablarlo, pero sí. nuevamente es un tema de mercado. Exactamente. Y sobre eso entonces hay que ver cuáles son las mejores condiciones de mercado que nosotros le podemos dar a los inversionistas. Y entre ellos está, por ejemplo, la seguridad jurídica. Claro que sí, eso es importante. Bueno, qué pena que se nos acabó el tiempo, abogado. Muy interesante conversar con usted, abogado Daniel Curi García. Hemos hablado de la nueva Constitución, de los vacíos en materia penal, de lo que resolvieron, de lo que acordaron en la Universidad del Río. Interesante. Con ustedes, amigos, regresaremos mañana a las 10 de la noche. Estaremos, como siempre, en Ecuador TV.